¿Cómo está? Inicia temas del día. Rapidito vamos a repasar nuestra pregunta en Twitter. La tenemos aquí en pantalla. No es esa, es otra que le vamos a poner a continuación. La pregunta del día. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperamos por la pregunta del día. En cualquier momento se la vamos a presentar. Comienza nuestro programa. Confirmado. Esta sí es la pregunta del día. Tras haber ofrecido a alias Nandito explicaciones pormenorizadas sobre los estrechos vínculos entre Juan Guaidó y paramilitares de Colombia, ¿cómo reaccionarán las autoridades de Estados Unidos? ¿Seguirán guardando silencio frente a esta escandalosa denuncia? Opine. El gobierno de Venezuela mostró nuevas pruebas que vinculan al diputado opositor Juan Guaidó con la banda narcoparamilitar Los Rastrojos. El material presentado este viernes contiene testimonios de dirigentes de la organización delictiva y otras fotografías donde aparece Juan Guaidó en compañía de estos sujetos. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos, logro escuchar que dicen que esa foto toca guardarlas para tenerla como base a un futuro de que la empresa o la organización Los Rastrojos se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera, sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia, de que en su momento ellos no iban a pedir nada a cambio, pero en el momento que el señor Juan Guaidó tomara la presidencia como tal, le iba a dejar el corredor libre para que ellos pudieran moverse sin ninguna presión de la ley o ninguna presión de la autoridad del gobierno de Venezuela. Conozcamos de la voz del propio paramilitar Iván Pozo la ruta utilizada por el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó y Los Rastrojos para llegar a Colombia a finales de febrero. Juan Guaidó venía en su caravana, la cual se dividió en la tendida, el cual se coordinó con el señor llamado Patrón Pobre, así es conocido en el sector de La Fría. Él se dirigió hacia el sector La Palmita, de La Palmita se dirigió la caravana hacia Coloncito, de Coloncito agarraron unas vías alternas para llegar hasta La Fría. De La Fría se ingresó por el sector Guarumito, estado Táchira, todavía perteneciente a Venezuela, hasta llegar a un punto conocido como el Paraíso Venezuela, siendo ya esta la frontera con Colombia. Después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia, Paraíso Colombia, que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado, ya ahí ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia, el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria. Nuestra corresponsal Madeleine García nos tiene mucha más información. Te saludo, Madeleine. Hay mucho que decir sobre Venezuela hoy. En primer término, esta importante denuncia, pero también se pronunció el ministro de Petróleo con otra denuncia contra el propio diputado Guaidó y en contraste avanza la mesa de diálogo nacional. ¿Tienes la palabra? Así es, Rey. Pues finalmente ya se supo qué había detrás de esas fotos, quiénes fueron los que las tomaron, cómo aparecieron.
Ya hemos escuchado de ti, bueno, todo lo que ocurrió, nada más y nada menos que el propio paramilitar que tomó esas fotos como garantías para asegurar que en un futuro, si Juan Guaidó tomaba el control de la presidencia como tal o llegara al poder, pues ya sabían que le tenían que pagar ese favor a los paramilitares. Y escuchábamos, por ejemplo, algunas reacciones desde Colombia. Quiere decir que el territorio venezolano iba a estar prácticamente comprometido con los paramilitares en la ruta del narcotráfico. Además de eso, también se dilucidan varias preguntas que estaban al aire, varias interrogantes. ¿Quiénes fueron los que recogieron a Juan Guaidó justo en ese punto donde se vio la camioneta y él se tomó las fotos? Ese punto llegó un grupo de seguridad. Resulta ser que es un grupo de seguridad presidencial. Todos están vestidos alrededor de él de color blanco. Tenían incluso, Rey, y esto es un dato importante, una manta antibalística. Y esto lo usan precisamente los anillos de seguridad presidencial. Y luego de allí lo llevan hasta el estadio donde sale desde el helicóptero de la presidencia de la República de Colombia hasta el Cúcuta, en donde se desarrolló este concierto que fue planificado para el 22 de febrero, un día antes del intento de invasión a Venezuela, el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria. Pero insólitamente, Juan Guaidó responde de esta manera: mientras el mundo combate los fake news, las dictaduras las promueven. Lo que el régimen no puede ocultar es que desestabiliza la región al amparar y financiar narcoterroristas como Santrich y Márquez. La oscuridad se vence con luz, las tiranías con la lucha de los hombres libres. Esta fue la respuesta de Juan Guaidó ante tan contundentes pruebas que simplemente revelan, confirman lo que desde el propio 23 de febrero ya habían denunciado desde el norte de Santander la ONG Progresar, quien pues recibió innumerables denuncias de los pobladores de la zona que fueron obligados a estar en sus casas en un toque de queda por los paramilitares para que se pudiera desarrollar la operación de traslado y de movilización y de paso hacia territorio colombiano de Juan Guaidó. Esa fue la verdad y lo que estamos diciendo en este momento, Rey, es un hecho objetivo de lo que ocurrió durante ese tiempo y las pruebas dicen eso. Ahora, paralelamente a esto, el ministro de Petróleo de Venezuela ha dicho y ha denunciado que una de las empresas de petróleos de Venezuela que se ubica en Colombia fue despojada, fue robada, sus activos por parte de Juan Guaidó y un grupo que se encuentra allí de la misma manera que ocurrió en Citgo. Es una denuncia muy grave que hace el presidente de PDVSA y que revela nuevamente las intenciones de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, quien es protegido por Estados Unidos e Iván Duque, y denunció además que 130 trabajadores de esta industria ubicada en Medellín y que forma parte de los activos de PDVSA, pues estaba siendo despojada, habían sido despedidos estos 130 trabajadores. Mientras todo esto ocurre, Rey, paralelamente, pues la mesa de diálogo se reunió en el día de hoy, porque precisamente un sector de la oposición quiso dejar a un lado o le dio la espalda a este tipo de acciones de este otro sector de la oposición liderado por Juan Guaidó y reconocido así por Estados Unidos, y dijo: nosotros rechazamos la violencia, nosotros queremos hacer política de verdad. Y el pasado 16 de septiembre, el lunes, firmaron un acuerdo con el gobierno de Venezuela con 6 puntos, un acuerdo parcial. Y en el día de hoy se reunieron para evaluar el avance de esos 6 puntos, para coordinar las acciones que van a tomar la próxima semana, la instalación de las mesas técnicas en donde pues abordarán
los temas, Rey, que están puestos en esos 6 puntos, que son, por ejemplo, la defensa de la soberanía con respecto a la Guayana Esequiba, también la liberación de los dirigentes políticos que están presos. Otro punto que habla ese acuerdo es el reintegro del chavismo a la Asamblea Nacional y de esta manera lograr la reinstitucionalización de ese poder de Venezuela. Y otro de los acuerdos muy importantes tiene que ver con el canje de petróleo por alimentos, medicinas y el rechazo de las sanciones unilaterales económicas por parte de Estados Unidos. Así que esto ocurre paralelamente mientras este escándalo, Rey, está ahorita en el tapete en las redes sociales, pero sobre todo lo que más impresiona es la reacción de la dirigencia política afín a Juan Guaidó, que pues desestima y quiere hacer ver, como escuchábamos en la radio, a los venezolanos y a todos los que están siguiendo este caso como tontos, haciendo ver que es un show y que no es verdad lo que planteó hoy y reveló el vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez. Rey. Se conoce también en las ciencias de la comunicación actual como la banalización de una noticia científicamente comprobada. Muchísimas gracias, Madeleine. Hasta la próxima. Madeleine García, nuestra corresponsal en Caracas. Vamos entonces a nuestra pregunta del día. Si se conectó tarde con nosotros, aquí se la recuerdo. Esta es la pregunta. Tras haber ofrecido a alias Nandito explicaciones pormenorizadas sobre los estrechos vínculos entre Juan Guaidó y paramilitares de Colombia, ¿cómo reaccionarán las autoridades de Estados Unidos? ¿Seguirán guardando silencio frente a esta escandalosa denuncia? Opine. A la pausa, en breve regresamos. Miles de personas llenan las calles en más de 130 naciones del mundo para participar en la huelga climática global como medida de presión para enfrentar la crisis ecológica. Le vamos a hablar más de esto en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Con la publicación de una carta abierta sobre los efectos de la crisis climática, grupos de científicos se han sumado a los estudiantes que impulsaron estas manifestaciones denominadas Viernes por el Futuro. Entre las manifestaciones destacadas de hoy se encuentra la de Brasil, donde el movimiento de Mujeres Sin Tierra protestó frente a la sede nacional de Bayer Monsanto, mientras que en Estados Unidos se han realizado alrededor de 800 huelgas. A Brasil nos vamos entonces con Nacho Lemus para que nos ofrezca detalles. ¿Cómo estás, Nacho? Adelante. Saludos, estudios. Las mujeres del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, MST, han ocupado durante la jornada de hoy el acceso a la sede de la multinacional Bayer Monsanto, esta empresa que se ha fusionado en el año 2016 y que cuenta con más de 18.000 denuncias por enfermedades, entre ellas cáncer, por la producción y la aplicación sobre la tierra y también sobre campesinos y alimentos de agrotóxicos. Ha sido denunciada por las Mujeres Sin Tierra en el marco de la Jornada Global en Defensa del Clima, contra el avance del cambio climático, contra el avance del calentamiento global. Se han manifestado las mujeres del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra. Esta manifestación tiene lugar para mostrar el carácter y la responsabilidad que tienen estas multinacionales, estas empresas, en los efectos sobre el cambio climático, la responsabilidad también en el avance del agronegocio a través de incendios y tala de árboles sobre la Amazonia brasileña para acabar con la vegetación nativa sobre territorio de protección ambiental y también sobre tierras indígenas. Estudios. Desde México también se manifestaron. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez con los pormenores. Adelante, Eduardo, también te saludo. ¿Qué tal, Rey? Un gusto saludarte. Nosotros nos encontramos justamente aquí en Avenida Juárez, en el centro histórico de la capital mexicana, donde miles de personas se han dado cita para participar en este Viernes por el Futuro. Son jóvenes en su mayoría de secundaria, de preparatorias, de universidades y 40 organizaciones no gubernamentales las que se han sumado a la jornada del día de hoy. Ellos están pidiendo que se tomen las medidas necesarias para mitigar los efectos del cambio climático, que se reduzcan en lo máximo que se pueda
pueda las emisiones de efecto invernadero. Y en el caso de México, muy puntual, Rey, han pedido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga atención en los proyectos de infraestructura que está impulsando, como la construcción del Tren Maya y también de una refinería en el estado de Tabasco. Han señalado que el gobierno debe respetar el medio ambiente y debe de tomar en cuenta cada uno de los estudios de impacto ambiental que se han realizado. Así ha recorrido esta manifestación desde el Ángel de la Independencia, van a terminar en el Zócalo capitalino y nosotros estaremos ya preparando una pieza dando cuenta de lo que fue esta jornada aquí en la capital mexicana. Muchísimas gracias, Eduardo. La activista ambientalista Greta Thunberg se pronunció sobre la responsabilidad que tienen líderes políticos respecto a la crisis climática. Por supuesto, hay algunos líderes políticos que parecen más decididos que otros, pero aún así parece que ninguno de ellos se atreve a hablar, a decir la verdad, a decir cómo es la mejor ciencia actual disponible. Por supuesto, hay algunos líderes políticos que parecen más decididos que otros, pero aún así parece que ninguno de ellos se atreve a hablar, a decir la verdad, a decir cómo es la mejor ciencia actual disponible. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este viernes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Jorge Gestoso dice: Trump anunció las mayores sanciones jamás impuestas a un país tras anunciar restricciones contra el Banco Nacional de Irán. Ahí tenemos los detalles en temas del día. Muchísimas gracias a Jorge. Avanzamos a España. Sergio Rodrigo en silencio con los nombres de las miles de víctimas de la violencia machista. El movimiento feminista sale a las calles en más de 200 municipios para declarar a España en emergencia feminista. Ahí tenemos la etiqueta Noche Violeta. Otra pausa, en breve estamos de vuelta. Nuestro tema de la semana nos lleva a Cuba. El canciller Bruno Rodríguez presentó un informe sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Entre tanto, la Casa Blanca expulsa a diplomáticos cubanos ante la ONU. Para desarrollar estos pormenores nos tiene desde La Habana el corresponsal Alien Fernández. Está con nosotros. Te saludo, Alien. Hay varios temas que hablar por Cuba. El primero justamente tiene que ver con esta rueda de prensa que ofreciera hoy el canciller Bruno Rodríguez, de la cual tú participaste. Formulaba una denuncia de parte del gobierno cubano. Adelante. Hola, Rey. Efectivamente, es una rueda de prensa que fue convocada inicialmente solo para presentar el informe que cada año Cuba elabora sobre las afectaciones que produce el bloqueo de los Estados Unidos en un periodo de 12 meses. Sin embargo, esta vez, dijo el canciller, era preciso hablar sobre el último incidente con los Estados Unidos, referido, como tú adelantabas, a la expulsión de 2 diplomáticos cubanos de la misión permanente de la isla en la Organización de las Naciones Unidas. El argumento fue que estaban haciendo actividad perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, y en esta rueda de prensa el jefe de la diplomacia cubana rechazó este argumento, ha dicho que es una vulgar calumnia y que lo que está buscando en definitiva Washington es escalar la tensión diplomática entre ambas naciones y llevar en definitiva a un escenario que podría conducir al cierre de las embajadas en ambos países. Dijo también Rodríguez Parrilla que Cuba responderá de manera oportuna a esta provocación, pero lo hará de manera serena y con apego a los principios del derecho internacional, y que no se dejará provocar. Incluso, Rey, le preguntaron concretamente si Cuba estaría aplicando una política de reciprocidad, algo muy usual, como tú sabes, en la diplomacia, es decir, la expulsión de algún diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Él no se refirió a estos temas en particular, pero dijo que Cuba responderá de manera serena y con apego
a los principios del derecho internacional. Estaremos en este caso particular muy atentos. Rey. Muy atentos. También se refería el canciller Bruno a la próxima presentación del nuevo informe sobre los daños ocasionados por el bloqueo estadounidense a Cuba. ¿Qué dijo al respecto, alguien? Sí, Rey, efectivamente el canciller hizo un balance sobre las afectaciones del bloqueo durante el último año. Hay que decir que este informe es lo que luego se convierte en la resolución que Cuba presentará el próximo 6 y 7 de octubre en la Organización de las Naciones Unidas, que exige el fin del bloqueo. En datos concretos, estamos hablando de que este informe dice que de abril del 2018 a marzo del 2019, el bloqueo ha provocado a Cuba daños estimados en más de 4.343 millones de dólares. Y hay que resaltar, subrayar que este dato, estas afectaciones, no incluyen lo que ha provocado la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que, como tú sabes, tiene un carácter extraterritorial, sanciona a países que pretendan comerciar con Cuba, porque, dijo el canciller, eso hay que incluirlo de manera metodológica, de acuerdo a metodologías de la investigación que puedan certificar, que puedan hacer verdaderamente concretos estos datos. Ha dicho el canciller que el bloqueo se ha recrudecido en los últimos meses y que sigue siendo un instrumento para arrancarle concesiones políticas al gobierno cubano, algo que ha dicho Rodríguez Parrilla no ocurrirá porque Cuba se mantendrá firme en la construcción de su proyecto socialista. Rey. A propósito, en este mismo contexto se enmarca la coyuntura por la cual atraviesa el país, digamos que por el déficit de combustible, y tiene que ver justamente con el recrudecimiento del bloqueo de parte de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. Te pido por favor que brevemente nos actualices cuál es la situación actual. Bueno, Rey, lo que te puedo decir es que la situación sigue siendo compleja en Cuba en cuanto a la energía. Sin embargo, el gobierno ha estado adelantando varias iniciativas que están encaminadas, por ejemplo, al ahorro, a que las instituciones estatales tengan un mayor aporte, digamos, en la transportación de los ciudadanos. El presidente cubano ha estado recorriendo durante toda esta semana, va prácticamente todo el país, teniendo en cuenta las experiencias de cada uno de los territorios para traspolarla, digamos, por regiones del país, incluso algunas iniciativas llevarla al plano nacional, pero es una situación compleja. Sin embargo, el país no se ha detenido, se han mantenido los servicios básicos a la población, la salud, la educación, y esto, ha dicho el gobierno cubano, se mantendrá. Ha reiterado en más de una ocasión que se trata de una cuestión coyuntural y que poco a poco se debe ir solucionando y que debe ir volviendo a la normalidad esta situación energética, reitero, provocada fundamentalmente por la persecución que ha estado ejerciendo Washington en los últimos meses a buques, a empresas que transportan el petróleo a este país caribeño. Rey. Ahora, alguien, no quiero dejar por fuera la información ofrecida por el propio canciller sobre la investigación que emprende el gobierno cubano tras la demanda de Canadá sobre supuestas lesiones sufridas por miembros de su misión diplomática en La Habana. Sí, Rey, bueno, lo que dijo el canciller al respecto es que la hipótesis, la teoría de los supuestos ataques sónicos, los ataques acústicos a funcionarios canadienses y también a funcionarios estadounidenses en La Habana ha quedado completamente desmontada con esta investigación de una universidad canadiense que ha desestimado completamente esta teoría. Ahora se está hablando muchísimo de supuesta, digamos que los diplomáticos estuvieron sobreexpuestos a los productos químicos que utiliza Cuba como parte de la campaña para eliminar el mosquito Aedes aegypti, transmisor, como tú sabes, de varias enfermedades como el Zika, el dengue. Pero en esencia, lo que ha quedado claro, ha dicho el canciller, es que se ha desmontado otra maniobra del gobierno de los Estados Unidos. No hay evidencias, no hay pruebas. Esta investigación está diciendo que no existió ataques sónicos provocados, solamente fue durante un tiempo determinado un pretexto para la agresividad con Cuba. Ese pretexto ha ido quedando atrás. Ahora lo que tienen sobre la mesa es la supuesta presencia de 25.000 soldados cubanos en Venezuela, cuando en
realidad se están refiriendo a los más de 20.000 colaboradores cubanos que en esferas como la salud, la educación y el deporte prestan sus servicios en la nación suramericana. Rey. Excelente, Ali. Muchísimas gracias por este resumen informativo. Hasta muy pronto. Nuestro corresponsal en la mayor de las Antillas. Cerramos entonces nuestro tema de la semana para dar paso a la pregunta del día. La recordamos y revisamos respuestas. Esta es la pregunta. Tras haber ofrecido a alias Nandito explicaciones pormenorizadas sobre los estrechos vínculos entre Juan Guaidó y paramilitares de Colombia, ¿cómo reaccionarán las autoridades de Estados Unidos? ¿Seguirán guardando silencio frente a esta escandalosa denuncia? Vamos a ver una de las respuestas. Esta de Andrés dice: ¿cómo reaccionará el señor Duque y el gobierno de Colombia, organizador de todo el show para pasar la ayuda humanitaria, entre comillas, mencionado por este capturado, de aliarse con narcoparamilitares para la llegada de Guaidó a Cúcuta? Una pregunta que se hace él. Edward dice: las autoridades de Estados Unidos no reaccionarán, pues ellos eran sabedores, junto con Colombia, de los contactos de Guaidó con los rastrojos. Tercera respuesta. Namanda dice: ¿cómo reaccionaron cuando atacaron Irak valiéndose de mentiras como justificantes, o cuando Libia? Pero si no basta, pensemos en, supongo que aquí quiera decir o haya querido decir ISIS, o sea, el autodenominado Estado Islámico. Ese gobierno de Estados Unidos está en criminal, dice ella, como otros, pero con mucho poder. Mi consejo es apoyar la mesa de diálogo y obligar moralmente al mundo a reconocerla. Y por último, vemos esta respuesta de Wilmer, que dice: al neonazista que dirige Estados Unidos, Donald Trump, no le importa el currículum de quien dirija, sean narcotraficantes, asesinos, paramilitares. Se refiere a Duque. Su único propósito es que le sea complaciente a sus intereses y los intereses de la industria de la guerra. Despedimos nuestro programa, lo dejamos con el siguiente material. Hasta la próxima. Que medidas de la naturaleza se están aplicando en este momento, con la hazaña, la intensidad, la agresividad y el alcance extraterritorial con que se están produciendo, son inéditas. Las medidas, sobre todo de bloqueo a los suministros de combustible, son una violación inédita del derecho internacional, de las reglas de convivencia de la comunidad internacional, y a diferencia del pasado, se anuncian, se proclaman, se ufanan de los efectos que provocan. Y nuestro gobierno conducirá con la sabiduría de siempre, que ha aprendido de una larga historia, las relaciones tendientes a la confrontación a partir de la postura del gobierno actual, que evitará caer en provocaciones, pero que ejercerá con absoluta resolución su soberanía y libre determinación.